jóvenes, y comienzo lo siguiente. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Y el día de hoy empezamos la siguiente clase, la que corresponde, jóvenes, al continente asiático. Recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos explicando sobre el continente europeo. Pero si tratamos de hacer un recuento, hemos visto clases como, por ejemplo, la clase del continente de América, en la clase anterior se conocía con el nombre, jóvenes, del continente europeo. El día de hoy el tema que vamos a tratar a continuación se conoce con el nombre, jóvenes, del continente asiático. Para poder hablar del continente asiático, jóvenes, es el continente donde principalmente se encuentra hoy en día uno de los países que mayormente genera la mayor contaminación. Es el país número 1 generando contaminación al medio ambiente. Es el lugar donde principalmente se ha originado la enfermedad conocida, o la pandemia, que es el COVID, jóvenes. China. De igual manera, en el continente asiático se encuentra, jóvenes, lo que corresponde, jóvenes, al país más extenso, o, por qué no decirlo, jóvenes, al país donde mayormente, en el que tiene la mayor cantidad de población. Y si hablamos del continente asiático, podemos decir lo siguiente, que en Asia, jóvenes, se encuentra, de igual manera, se encuentra el techo del mundo. Es decir, la parte más alta del planeta, o el pico más alto del planeta. El tema que vamos a hablar hoy día, jóvenes, a continuación, es el continente asiático. No sin antes, jóvenes, agradecer a ustedes por estar en estos momentos presentes. Y empezamos, jóvenes, con la clase. El continente asiático. Para poder hablar del continente asiático, jóvenes, vamos a decir lo siguiente. El continente asiático se encuentra ubicado en el hemisferio. Si hablamos de la línea ecuatorial, jóvenes, la línea ecuatorial cruza principalmente la línea ecuatorial de 0 grados. Desde los 0 grados hacia arriba significa hemisferio norte. Cuando hablamos de hemisferio norte significa de la parte hacia arriba. Y Asia se encuentra en el hemisferio norte. ¿Y por qué decimos en la parte occidental? Si hablamos de igual manera, por ejemplo, los meridianos que cruzan, jóvenes, podemos observar a través de ese ejemplo que está en la imagen, a través del meridiano, 0 grados, de color rojo es el meridiano de Greenwich, y de 0 grados hacia la derecha significa hemisferio oriental. Y del 0 grados hacia la izquierda corresponde hemisferio occidental. Por lo tanto, el continente asiático se encuentra en el hemisferio occidental. Si hablamos, jóvenes, del hemisferio occidental, del hemisferio oriental, los países, el continente asiático mayormente se le conoce con los nombres de países orientales. Por ejemplo, cuando hablamos del continente asiático, hablamos del lugar donde se inicia la escritura. ¿Recuerdan, jóvenes, que una de las grandes, por ejemplo, el origen de las grandes civilizaciones, las culturas, jóvenes, como Mesopotamia, por ejemplo? Es ahí donde se inicia, en uno de sus pueblos, en uno de sus pueblos de esta cultura, se inicia la escritura. Cuando hablamos del hemisferio del continente asiático, posee una extensión, jóvenes, de 44 millones de kilómetros. Esa es la extensión del continente asiático. Asia, al igual que Europa, jóvenes, están unidos casi. El continente asiático. Lo único que los divide a ellos es, jóvenes, la única división que significa son los montes Urales, que lo vamos a ver a continuación, posteriormente. Cuando hablamos del continente asiático, jóvenes, podemos hablar dónde se encuentra localizado, a qué actividades económicas se dedican, por ejemplo, la agricultura. A pesar de que hay países, por ejemplo, considerados los tigres de Asia, el país que está compitiendo en convertirse en una gran potencia económica,
tratando de superar a Estados Unidos. A pesar de que está tratando de superar a Estados Unidos económicamente, todavía existe un problema en ese país, que es la pobreza, jóvenes. Y por lo tanto la mayoría de su población se dedica a la minería, a la agricultura. Otros pequeños sectores del continente asiático se dedican a la minería, por ejemplo, en países de Asia, países árabes. En estos países árabes, jóvenes, por ejemplo, los dueños del petróleo no es el Estado, son mayormente en aquellos tiempos, hay lo que se conocen los príncipes. Los príncipes son dueños de esa zona y por lo tanto tienen el control del petróleo. Y si hablamos de la industria, jóvenes, mayormente hay algunos países que tienen un mayor desarrollo, como es, por ejemplo, el caso de Japón. Si Japón no hubiese sido golpeado por el problema ¿recuerdan ustedes el tsunami del terremoto? Después del terremoto que ocurrió en Japón vino el tsunami. Si no lo hubiese afectado económicamente, jóvenes, Japón se hubiese mantenido en la segunda potencia económica. Pero hoy en día lo tiene China. Si hablamos del continente asiático, también podemos decir las religiones que se encuentran en Asia. Asia es el origen de las religiones. Por ejemplo, se encuentra el Islam. El Islam, jóvenes, ustedes ya conocen el Islam, que la mayoría de árabes profesa esta religión. El budismo, los budistas, jóvenes, el budismo, hablamos del budismo, mayormente se inicia en China y en la India mayormente lo practican también. El confucianismo o taoísmo también se inicia en China, jóvenes. El judaísmo, el origen del judaísmo. Después del judaísmo sale el cristianismo. Y ahí podemos hablar. Entonces, como hablábamos del continente asiático, de Asia, Asia, jóvenes, es el continente más, jóvenes, es el más grande de todos los continentes. Es el más grande. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes, es el más grande? Porque en comparación, si pueden observar ustedes el mapa, ahí pueden observar el mapa, jóvenes, se puede observar al continente europeo. Asia es el continente más grande del planeta. Por lo tanto, jóvenes, la superficie, como anteriormente habíamos mencionado, 44 millones, se hace el cálculo exacto de la extensión o la superficie que tiene el continente asiático es de 44.614.000 kilómetros cuadrados. Es el número 1 en tamaño, o es decir, es el continente más grande del planeta. La mayoría de su población, jóvenes, del planeta, se concentra en el continente asiático. Si hablamos de los puntos extremos, ¿qué significa? Cuando hablamos de puntos extremos del continente asiático, significa las partes más alejadas. Si hablamos de punto extremo septentrional, jóvenes, hablamos principalmente del punto extremo norte. El punto extremo norte para los asiáticos se encuentra, jóvenes, en Rusia, en la zona de Siberia, el punto extremo norte. Cuando hablamos mayormente de Siberia, hablamos en la parte más alta que se encuentra por acá, jóvenes. Profe, Rusia era un país euroasiático, ¿no? ¿Cómo, disculpa? Turquía, sí. Con Turquía, junto con Rusia, Turquía. Junto con Turquía. era un país Turquía y euroasiático. Rusia. Los dos son Eran países Rusia, euroasiáticos. Turquía y Rusia son países euroasiáticos. Porque Claro. ocupan Todavía. tanto territorio como de Asia como de Europa. Ajá. Entonces, jóvenes, decíamos lo siguiente. En la parte septentrional es el punto extremo norte, que queda en la zona de Siberia. Punto extremo norte. Punto extremo meridional significa punto extremo sur. El punto extremo sur que queda, jóvenes, en Malasia. Si ustedes pueden observar el mapa, aquí está la zona de Malasia, jóvenes. Acá está el punto extremo sur, porque acá ya forma parte de otro continente. Punto extremo sur del continente. Aquí está. Entonces, el punto extremo oriental, de igual manera, queda en la zona de Rusia, que también está en esta zona, jóvenes, de aquí.
Puntos extremos. Entonces, punto extremo occidental, ¿qué significa, jóvenes? El punto extremo occidental es la parte hacia el oeste, que también la encontramos acá entre la zona de Turquía, jóvenes. Entre la zona de Turquía, este es el punto extremo, la parte más alejada del continente, la parte más alejada del continente asiático. Si ustedes pueden observar el continente asiático, jóvenes, mayormente, por ejemplo, es uno de los países, es uno de los continentes donde mayormente es una zona petrolera en algunos lugares. ¿Cuáles son los límites? Si tratamos de hablar de los límites, podemos observar hacia arriba, jóvenes, podemos decir lo siguiente. El continente asiático limita por el norte, jóvenes, con el océano glaciar ártico. El océano glaciar ártico. Por el punto extremo, por el sur, jóvenes, con el océano Índico. Y al suroeste, jóvenes, tenemos el mar, jóvenes, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. Por el este, jóvenes, por el este, el continente asiático limita con el estrecho de Bering. ¿Recuerdan ustedes el estrecho de Bering cuando el profesor de historia del Perú e historia universal le decía lo siguiente? Que el origen del hombre americano, que el hombre una de las rutas había utilizado el estrecho de Bering. ¿Qué significa? Jóvenes, que está casi cerca entre Europa, entre Asia y América. Ahora sí, por acá en esta zona se encuentra el punto extremo este. Y el punto extremo oeste, que se encuentra en esta zona, que divide a Europa, jóvenes, con Asia, son los montes Urales, los montes Urales. Y el río Ural, además, jóvenes, todo eso forma parte del punto extremo oeste. Entonces, como yo les estaba explicando, jóvenes, en Europa, ¿cuáles son los datos geomorfológicos? ¿Qué significa geomorfológicos? Cuando hablamos de geomorfológicos, el sistema orográfico. Mayormente, ¿por qué no decimos? En Asia está rodeado por un conjunto de mesetas y montañas. El conjunto de montañas, no se olviden, el conjunto de montañas es lo que forman las cordilleras. Las cordilleras, jóvenes. Y cuando hablamos de mesetas, significa que las partes son partes más altas, que superan, por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos la meseta del Collao, que supera más de los 500 metros sobre el nivel del mar. Es parte alta, pero plana a la vez. Por ejemplo, la meseta del Collao en el Perú lo comparte con Bolivia, pero también una pequeña porción con Argentina y con Chile, de la zona de la meseta del Collao. Pero cuando hablamos del continente asiático, se encuentran, jóvenes, las mesetas más altas, que llegan a superar a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la meseta más alta, jóvenes? La meseta del Tibet. La meseta del Tibet. Y cuando hablamos de esto, también podemos mencionar en la meseta del Tibet, hablamos de jóvenes, en la meseta del Tibet se encuentra también, una de sus partes, se encuentra el techo del mundo, que es la meseta del Pamir, jóvenes. La meseta del Pamir, que es considerado el techo del mundo. Cuando hablamos del continente asiático, podemos decir lo siguiente, que es un sistema orográfico. Significa que si es un conjunto de montañas, jóvenes, el territorio del continente asiático es un territorio muy accidentado. Y si hablamos de muy accidentado, significa que, jóvenes, su relieve es variado. Inclusive en Asia podemos apreciar la cordillera más, jóvenes, la cordillera más alta del planeta. La cordillera. ¿Qué significa la cordillera más alta y larga del planeta? ¿Qué significa la cordillera del Himalaya? En el Alto Himalaya, jóvenes, se encuentran las cordilleras. Ya habíamos mencionado que eran cordilleras, el conjunto de montañas. Este conjunto de montañas se encuentra en la cordillera más alta y la más larga de todo el planeta. Jóvenes, inclusive en una de sus cordilleras sirve de límite entre Europa y Asia, que es la zona de los montes Urales. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo es que
Usted dice cordillera y menciona montes. Por ejemplo, si hablamos en el caso peruano, la cordillera de los Andes cruza por territorio peruano. Pero, por ejemplo, los ríos que dan origen a la vertiente del Pacífico se conocen con el nombre jóvenes de cordillera occidental. También los ríos que dan origen a los ríos del Amazonas y del Titicaca se llaman cordillera oriental. Motivo por el cual, jóvenes, las cordilleras más altas en Asia son las de la zona del Himalaya. Y las cordilleras que sirven de límite entre Europa y Asia se conoce con el nombre de montes Urales. ¿Cuál es el punto más alto? Mientras que, por ejemplo, en América llegan a pasar los 6.800 aproximadamente, y en Perú llega el pico más alto, trata de llegar a 6.768 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto en el continente asiático es el monte Everest. El monte Everest. Jóvenes, el monte Everest es el pico más alto del planeta. El segundo pico más alto también se encuentra en Asia, que se le conoce con el nombre de K2, jóvenes. Ahí está la pronunciación. Yo no domino el idioma asiático. Así como en América hay depresiones, pero ¿qué significa una depresión? Una depresión, jóvenes, significa lo siguiente, que es el punto, en la zona continental, el punto más bajo. Por ejemplo, en América, o en América del Sur, el punto más bajo dentro de la zona de la depresión lo tiene, jóvenes, Laguna Carbón, que queda en Argentina. Mientras que en América del Sur, el Laguna Carbón, en el Perú es Bayobar, jóvenes, la depresión Bayobar o Sechura, que tiene 34 metros bajo el nivel del mar. Y estas zonas, jóvenes, donde se forman las depresiones, son un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la población ahí abunda minerales, sales, la cual utiliza el hombre para poder procesar, jóvenes. Entonces, podemos decir lo siguiente, el punto más bajo en Europa, que no solamente es en estas zonas solamente de Asia, sino de todo el planeta, el punto más bajo del planeta y de Asia es la depresión del Mar Muerto. Pero ¿cuánto mide esa depresión del Mar Muerto, jóvenes? Si solamente aquí en Sechura llega a 34 metros bajo el nivel del mar y la población de jóvenes viven mayormente con temperaturas, es decir, hace calor en esa zona, y la depresión del Mar Muerto es 416,5 metros bajo el nivel del mar. Cuando hablamos de depresión significa que es en la zona continental. Quiero que entiendan, depresión no significa cuántos metros de profundidad bajo el nivel en el mar, no, en la parte continental. Como por ejemplo, yo estoy en Tumbes, la parte más baja en Tumbes queda por ejemplo en San Juan, allá se encuentra la depresión. Así es casi parecida la depresión, cuando hablamos de depresión en la parte continental, que es en la zona en esa zona que se encuentra el Mar Muerto, que es 416,5 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuáles son las mesetas? Ya le había mencionado, jóvenes, la meseta más extensa, es decir, la más larga, es la meseta de Siberia Central, jóvenes. No nos olvidemos cuando hablábamos de mesetas, son planicies que en su parte alta son partes elevadas, que en su parte alta, jóvenes, son planas. Que ahí el ser humano desarrolla actividades económicas. Que quede claro. Cuando hablamos de meseta más alta, es la meseta del Tíbet, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. El volcán más bello de todo el planeta es el volcán que se encuentra en el continente asiático. Es el volcán Fuji, jóvenes. El volcán Fuji. ¿Cuáles son los datos más importantes de este continente asiático? Del continente asiático podemos señalar lo siguiente.
como el país, como había mencionado un compañero de ustedes, como había mencionado un compañero, en Rusia, al igual que Turquía, son países euroasiáticos. El país más extenso es Rusia. El país más extenso de todo de toda Asia es Rusia. Y el país menos extenso, significa el más pequeño, jóvenes, es Maldivas. Es un pequeño terreno que inclusive tiene tamaño solamente, por ejemplo, de nuestra región, como es Tumbes, por ejemplo. El país que tiene la mayor cantidad de fronteras, es decir, con países vecinos, trata de limitar con varios países vecinos, es China. Limita con 14 países el país de China. Pero si hablamos del país de China, jóvenes, ¿por qué no podemos decir lo siguiente? China es uno de los países que tiene la mayor cantidad de población. ¿Pero por qué decimos que China tiene la mayor cantidad de población? Porque en aquellos tiempos, jóvenes, por ejemplo, no se utilizaban los métodos de planificación. Y la mayoría de familias llegaban a tener más de 6 hijos. Y cuando uno tiene más de 6 hijos, la mayoría de los servicios básicos no está al alcance de todos ellos. Inclusive, jóvenes, China llegó a aplicar un sistema para tratar de disminuir su población. ¿Por qué? Porque comenzaba a crecer la pobreza, jóvenes, o aumentar casos de pobreza en China. Y entonces aplicaron una política que hoy en día está un poco controlada, pero con sistemas muy rigurosos que de aquí vamos a ver al final, jóvenes. El país menos poblado, así como Maldivas es el país más pequeño, el país menos poblado, jóvenes, es de igual manera Maldivas. En la actualidad, el país que mayormente explota sus recursos naturales es China. Si China es el país que mayormente explota al máximo sus recursos naturales, podemos deducir lo siguiente, que es el país, jóvenes, que mayormente genera la contaminación. Es el país que ocupa el primer lugar en generar contaminación al medio ambiente. Pero también, jóvenes, pero también China es el primer país, es el país con mayor Producto Bruto Interno. Al explotar sus recursos naturales va a generar más ingresos. Por lo tanto, jóvenes, pero si ustedes se preguntarán, pero profe, entonces, ¿por qué en el Perú también se explotaban los recursos naturales? Debemos ocupar el primer lugar a nivel mundial, pero el problema es que China aplicó un sistema muy riguroso. ¿Qué significa? Si las compañías extranjeras querían aprovechar los recursos naturales de China, China obligó a estas empresas que vengan con sus maquinarias y tecnología, con todo eso, jóvenes, y se instalen en China. Cosa que no se hace en América Latina. Y esa fue la estrategia. Motivo por el cual los productos, por ejemplo, algunas marcas que normalmente eran, por ejemplo, eran de otros países, ahora se fabrican también, porque también se fabrican en China y salen con esa marca de Made in China. ¿Pero por qué, jóvenes? Porque ya conocen que las empresas trajeron toda su tecnología a China. Porque tienen la mano de obra más barata, por ejemplo. Y el país con menor ingreso, jóvenes, o menor Producto Bruto Interno, es Timor Oriental, que es un país que se encuentra en el continente asiático. Si estamos hablando del relieve del continente asiático, habiendo mencionado que en Asia se encuentra un conjunto de montañas. Este conjunto de montañas son lo que forman las cordilleras. Y las cordilleras, jóvenes, en su parte más alta se forman los glaciares. Es decir, jóvenes, cuando hablábamos de glaciares, se va formando la nieve. Que esta nieve va dando origen, es uno de los causantes de dar origen a los ríos más importantes en diferentes lugares del planeta. En este caso, da origen a los ríos más importantes del continente asiático. Pero también tenemos llanuras. ¿Qué significa llanuras? Son pequeñas elevaciones, jóvenes, donde mayormente
son partes planas, que el ser humano lo utiliza para realizar algunas actividades. También tenemos el archipiélagos. También se encuentra en el relieve la meseta del Tibet. ¿Pero por qué no figura? Vamos a ver acá. La meseta del Tibet, jóvenes, mayormente, donde se encuentran las partes más altas, como son mesetas, se van formando lagunas. Y esta laguna permite que también se establezca el hombre en determinadas zonas. La meseta del Tibet se encuentra en la Asia Oriental. En esta meseta superan más de los 4.500 de altura, jóvenes. En la meseta del Tibet se encuentra su pequeña parte más alta que se encuentra aquí. Es la meseta del Pamir. La meseta del Tibet es una zona amplia, pero en esta pequeña parte se encuentra la meseta del Pamir, que es la parte más alta del planeta. Es considerado como el techo del mundo. ¿Cuáles son las características de la economía, chicos? Si ustedes pueden darse cuenta, ¿cuáles son las características de la economía china? China, los países asiáticos, en la actualidad, jóvenes, Japón, Israel, jóvenes, muestran un gran desarrollo económico. Por ejemplo, utilizando la técnica goteo, debido a que el agua de los ríos es escasa, utilizando la técnica goteo, Israel, jóvenes, tiene un desarrollo agrícola. Por ejemplo, utilizando la técnica goteo, sobresalen, por ejemplo, las manzanas, jóvenes. Es uno de los productores, uno de los mejores productores de manzana, Israel. Pero si ustedes se preguntarán, pero profe, ¿en qué consiste la técnica goteo? ¿Recuerdan ustedes cuando iban hacia la frontera? Por ejemplo, en una plantita, una técnica goteo rústica, en una plantita un señor ponía una botellita. Y en esa botellita, en la tarde, jóvenes, tiraba la botellita y caían gotitas a la planta. Y esa gotita, jóvenes, servía la planta la aprovechaba al máximo. Y a través de esa técnica, por ejemplo, con un sistema de cañerías que también lo realizan en el Ecuador, jóvenes, en Ecuador, por eso es que las partes del Ecuador, las partes de los cerros están con abundante vegetación que inclusive se dedican a la crianza del ganado vacuno. ¿Y en qué consiste la técnica de goteo, jóvenes? Que aprovechar el agua al máximo, pero de una manera racional. Por ejemplo, jóvenes, hemos mencionado el caso de Israel, la técnica de goteo. ¿Por qué Japón? ¿Por qué Japón, jóvenes? Porque Japón tiene un gran desarrollo industrial. Japón es uno de los países más desarrollados del continente asiático. Es uno de los países más desarrollados del continente asiático. Ahora sí, la mayoría de la población del continente asiático se dedica a actividades agrícolas, a la agricultura. Por ejemplo, al tener China un extenso territorio, la mayoría de su población se dedica a la agricultura. Y al dedicarse a la agricultura podemos decir lo siguiente, que China es el productor número 1 de arroz, por ejemplo. Ahora, si hablamos de su población, ¿por qué no decirlo, jóvenes? La población urbana mayoritariamente mayormente se encuentra concentrada en ciudades de Japón, como Tokio. En Corea del Sur, jóvenes, Singapur, Hong Kong, porque son mayormente lugares donde mayormente sea un mayor fuente de ingreso a la población. Por ejemplo. En Asia, mayormente hay países considerados, tuvo un gran desarrollo, mayormente los países considerados los tigres de Asia. ¿A qué países se les consideraba los tigres de Asia? Singapur, Taiwán, Corea del Sur, jóvenes. Y Hong Kong. ¿Por qué? Porque inversionistas extranjeros empezaron a invertir en esos países. Y al invertir en estos países, jóvenes, tuvo un mayor desarrollo. Como tenían las tecnologías al lado y el capital suficiente, comenzaron a desarrollar económicamente. Los famosos tigres de Asia. Ahora sí, si hablamos de actividades económicas, si hablamos de esto de desarrollo económico, ¿por qué no podemos decir, jóvenes, lo siguiente? Los datos más importantes
del continente asiático. ¿Recuerdan ustedes que yo les expliqué ahora por qué limita el norte el continente asiático? Ahí pueden apreciar. ¿Con quién limita el sur? Océano Índico. ¿Con quién limita el este? Jóvenes, con el Océano Pacífico. ¿Con quién limita al oeste? Con los montes Urales. ¿Cuáles, chicos? La población sobrepasa hoy en día a los 4.020 millones de habitantes. Estos son datos realizados hace 10 años. Hoy en día la población ha aumentado. Hey, jóvenes, ¿cuál es el gentilicio de los asiáticos, de los que viven en Asia? Se les llama asiático. ¿Cuáles son los idiomas mayormente que predominan en el continente asiático? El idioma es el chino mandarín. No sé si habrán recordado ustedes el famoso idioma el chino mandarín, jóvenes. También sobresale el idioma hindú, el idioma árabe, que son los más hablados después del chino mandarín. La religión que predomina en esa zona, ya lo había mencionado anteriormente: budismo, taoísmo, confucianismo, judaísmo, jóvenes, el hinduismo y el islam. ¿Cuáles son los estados más grandes del continente asiático? El país más extenso de Asia es Rusia. Lo sigue de la mano de Rusia, China. Y de la mano de China sigue la India, y así siguen, jóvenes, Kazajistán, jóvenes, Arabia Saudita, Indonesia, Irán, Mongolia, Pakistán y Turquía. Estos países, jóvenes, países más extensos, países más grandes del continente asiático, la mayoría de su población, jóvenes, ha utilizado, por ejemplo, Rusia en aquellos tiempos, no, por utilizar una ideología política muy diferente, no ha tenido un gran desarrollo, que hoy hace poco tiempo, con el ingreso de la presidencia de la República de Rusia, que es el presidente ruso, jóvenes, ha aplicado nuevas políticas, que esto le permite tener un mejor ingreso económico. Inclusive Rusia es uno de los países que ha aplicado sus medidas más drásticas para hacerle frente al problema o a la pandemia a nivel mundial, que es el caso de Rusia. No olvidemos que en estos países, como es Rusia, en China, jóvenes, fue el lugar donde se inició la famosa enfermedad conocida como el COVID, que inclusive se vocea, jóvenes, porque hace mucho tiempo el COVID fue inventado en Estados Unidos, por los Estados Unidos, y no se sabe de qué motivo, jóvenes, es que se inició esta enfermedad en Asia. ¿Será que por causa de que los chinos tienen un tipo de alimentos, consumen alimentos o productos que en el futuro pueden causarles enfermedades al ser humano? Puede que sea, jóvenes. Pero una de las reglas más importantes es la higiene. Cuando hablamos del continente asiático, también hablamos de la hidrografía. ¿Qué significa el sistema hidrográfico? Ríos, lagos, mares. Los ríos más importantes del continente asiático, por ejemplo, si hablamos del río Indo, y el río Indo es el que pasa por este país de la India, o el río Ganges, que son los ríos que, producto de las ideologías de los países como la India, contaminan demasiado este río. Por ejemplo, cuando arrojan los cuerpos, jóvenes, de los muertos en una embarcación y prenden la embarcación, jóvenes, y después el cuerpo es arrastrado para donde desembocan, jóvenes, los ríos, que es en el mar. Y estos cuerpos, a veces algunas personas, jóvenes, con un pensamiento muy diferente, agarran estos cuerpos de estos difuntos, jóvenes, y si están en buenas condiciones, ellos se lo preparan. ¿Pero por qué? Porque dicen que de esa manera son perdonados de los delitos que han cometido, y según la religión de ellos. Tenemos los ríos. Dentro de la hidrografía tenemos los ríos más importantes, como por ejemplo el río más extenso, jóvenes, es el río Yenisei, jóvenes, que tiene 5.570 kilómetros. Y seguido de él es el río Obi. Y en tercer lugar, jóvenes, se encuentra el río